Bueno, mira, si arrancamos desde el optimismo, empezamos con una cuestión climática que ha recompuesto perfiles de humedad, entonces lo veríamos como que arrancamos mejor que estos últimos años. Después, si vemos el pronóstico del año Niña, bueno, ya ahí empieza a poner algunas dudas si apostamos sobre todo en las zonas que más afecta el año Niña, si apuestan a un trigo soja o si guardan la humedad para un cultivo de gruesa. Después, si vamos a la parte macroeconómica, el tema este de que se hayan eliminado las IRAs, que se hayan eliminado los volúmenes estos de equilibrio, las restricciones a las exportaciones, también da un contexto favorable, que haya disminuido la brecha, también es una cierta ventaja, pero después donde empezamos a hilar finito, ahí ya se empieza a complicar porque vemos que la relación insumo-producto es muy mala, los fertilizantes y agroquímicos están relativamente caros, están desarbitrados con el precio de los granos, el precio del trigo bajó muchísimo, estamos un 29% menos que el año pasado y el trigo enero un 18, un 19%, y esto se debe mucho a Rusia que nos está complicando con su producción y con su política comercial de estar exportando en estos meses, generalmente exportaba el hemisferio sur, nos está complicando, eso hizo que baje mucho el precio y bueno, y ahí es donde empezamos a poner en duda la competitividad de nuestros granos, ¿no? Donde ya vemos que la brecha cambiaria, el impuesto país que nos encarece los fertilizantes y los agroquímicos, los impuestos a las exportaciones empiezan a ser muy pesados, al igual que estas subas que se dieron en muchos municipios y provincias. Le hago una pregunta. ¿La diferencia es muy notable o no en campo propio o en campo alquilado? Porque leíamos, por ejemplo, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que daba cuenta de lo complicado que va a estar para el productor que alquila campo, que son muchos. Exacto, el 70% de la Claro. producción es alquilada, pero para el campo propio también está muy ajustada la ecuación, porque ahí lo que estás haciendo es, cuando uno dice no, es campo propio, pero bueno, todos los factores de la producción tienen que estar remunerados y la tierra es uno. Yo te pongo en mi caso, nosotros somos tres hermanos. Sí. Yo soy el que está en el campo y si yo no remunero la tierra a él como accionista, me dice, che, pero para eso lo alquilo. Yo ya veo, ¿no? Siempre esta diferencia entre propio y alquilado te da un changüí, pero es como el remisero que termina, pobre, estropeando su remis, ¿no? Si no tenemos en cuenta el costo de la tierra, a la larga uno se empieza a consumir ese factor de producción. Entonces, la ecuación está complicada tanto para el que alquila como para el productor en campo propio. Hoy ese Mar- es un problema en el que estamos viendo que no tenemos competitividad y lo estamos viendo en el trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario, también en el trabajo que hizo Ramiro Costa para la Bolsa de Comercio de Buenos Buenos Aires. Aires, donde te mostraba que no hay rentabilidad y qué impacto tendrían, que lo hizo en un modelo de simulación, si disminuye la brecha, si sacan el impuesto país, si sacan el derecho a las exportaciones, cómo eso en vez de, que es lo que estamos tratando de hacer entender, es que en vez de complicar al Estado, si nos ponen a jugar a la cancha en serio, vamos a hacer solución. Cómo eso va a representar en mayor volumen, en mayor cantidad de dólares, en mayor exportación, en mayor movimiento, y vamos a ayudar a la recuperación del país. Martín, ¿qué proyección tienen de superficie de siembra para esta campaña que se avecina? Bueno, la superficie está, viste, bastante opinado. Claro. Creo, yo soy de los que cree que no se va a incrementar y puede incluso haber una disminución, porque el trigo es el primero que entra ahora en el calendario de siembra y es lo que estamos esperando, una corrección de los insumos. ¿Viste? Si bajan un poco los fertilizantes, porque el trigo es uno de los cultivos que requiere mucho capital, porque necesitamos mucha inversión en fertilizantes, en agroquímicos
y el productor no está encima capitalizado luego de 2 o 3 años de malas campañas. Así que es muy probable que, si no tiene señales claras, el trigo pueda ser uno de los que esté afectados en el esquema de siembras del año que viene. Así que no vemos que la presunción es que no va a aumentar superficie y que pueda haber también un menor uso de tecnología porque los costos no están cerrando. Ah, ¿tienen ese dato también? ¿Tienen estimado en porcentual cuánto podría caer o podría reducirse el uso de tecnología? No, no, un dato así no tenemos, pero vemos en No, la pero tienen cuenta que el día a día, hacemos, claro. vemos que hoy, si vos nutrís al suelo con lo que tenés que echarle de nitrógeno y de fósforo, no te cierra la cuenta. Entonces, ¿el productor qué hace? Hacemos la primer fertilizada y esperamos señales del mercado para hacer la segunda fertilizada y corrección. Si esa señal no viene, y probablemente ahí es donde se ajuste el tema de a cuánto se fertiliza o no en base a cómo esté la relación insumo-producto en ese momento. Martín, buen día. Antonella te saluda. Sí, ¿qué tal, Antonella? Te quiero preguntar desde allí, oficinas adentro o equipo adentro de lo que corresponde a Argentrigo y tu desafío y función como presidente en este año, como estás contando, ¿no? Un tanto desafiante por todo lo que viene pasando. Sí, bueno, la función es muy desafiante porque en Argentrigo agrupamos a toda la cadena. Está desde el semillero, el productor, molino, exportador, los organismos de control, bolsas, y consensuar las opiniones y empezar a trabajar digamos, desde cero. ¿Por qué digo desde cero? Porque cuando vos tenés gobiernos que en vez de estados que en vez de arbitrar la actividad, negocian con cada uno de los participantes, generan distorsiones, generan ruidos y hace que en la cadena no vaya un diálogo fluido. Ahora estamos viendo un nuevo esquema y entonces lo que tenemos que hacer es armonizar ese diálogo, buscar los consensos y tratar de que se entienda que el consenso no es que todos apoyen mi idea, sino que es ir al diálogo eh, con las ideas, viste, ya descontracturadas. Ponele, te pongo el ejemplo, una vuelta que fui a un restaurante y me trajeron un tiramisú deconstruido, ¿no? Que te traen las vainillas por un lado, la salsa Sí. por el otro, y bueno, y ahí es donde tenés que empezar a armar. Bueno, nosotros las ideas tenemos que venir ahí deconstruidas y empezar a formar una red de comercialización en el trigo para empezar a tener de esa forma una oferta comercial organizada, tanto interna y externamente, dejar de ser proveedores ocasionales, exportadores ocasionales, pasar a tener una oferta de exportación consolidada en volumen y en calidad, poder diferenciar calidad. Y bueno, todo esto lleva a mucho diálogo, porque lo interesante que tiene la cadena del trigo es que tenemos a todos los actores y son distintos. En este caso tenemos a los productores, a la industria, a la molinería, que es distinta a la exportación. Vos a veces en el caso de los aceites, muchas veces la exportación ellos mismos tienen la industria. En cambio acá el molinero es una entidad y la exportación es otra. Y ahí hay, viste, y los productores por otro lado. Y eso hace un diálogo que la verdad hace muy interesante las reuniones, pero fáciles no son fáciles. Y hablando de lo fácil y lo interesante, y de nuevo retomo un desafío también, ¿no? De lo que fueron estos últimos días. El gobierno finalmente revocó el fideicomiso del trigo y sobre eso quiero consultarles, bueno, ¿cómo lo interpretaron ustedes? No, el fideicomiso ese ya estaba muerto en diciembre. Claro, el fideicomiso Antes de se las caía en elecciones ya. diciembre. El Exacto. gobierno revoca algo que en realidad ya no existía, ¿no es así, Anto? Sí, se publicó en el boletín oficial esta semana, Pero podemos ya había decir. caído, ¿no es Claro. cierto? Exacto, ya había caído y ese fideicomiso trajo muchas discusiones en Argentrigo, fue un Sí. tema de debate y de pelea, porque bueno, fue una de estas intervenciones que te digo, los molineros mismos lo rechazaban, después algunos se acoplaron,
Después viendo otros que no quedaban competitivos, quisieron entrar, le cerraron la puerta. Eh, la verdad, y al fin, el fin de este fideicomiso, que era bajar el precio del pan y de la harina para que baje el precio del pan, no tuvo resultado. Así que ya vemos que lo único que hizo fue complicar la cancha y más allá después de todas las acciones judiciales o esto que siempre está ahí el run run y hay que ver qué pasa. Pero como política no fue exitosa, lo único que hizo fue generar tensiones y no solucionó nada. Martín, le voy a hacer una pregunta que para usted es un perogrullo, para muchos es algo muy conocido, pero Chacra 360 llega a más de 9 millones de hogares, muchos de ellos vinculados con el empresariado rural, con los productores y muchos otros que viven en centros urbanos y creen no tener nada que ver con el campo. ¿Qué incidencia tiene el precio del trigo en el precio de la rebanada de pan o el kilo de pan que ponemos en nuestra mesa? Mira, el número a hoy no lo tengo, pero no fluctúa entre el 8 y el 12%. Exacto. Más de eso no es. Es muy importante saberlo porque La cuando se habla Fundación FADA, que es quien hace este trabajo, que lo viene haciendo desde varios años, siempre está entre el 8 y el 12%. Ahora justamente estaba leyendo de la Fundación FADA la participación de los impuestos en la renta agrícola, que te dice que es del 65%, es decir, que cada 100 pesos que se produce, que produce el campo, o sea, el ingreso menos los costos, cada esos 100 pesos que producimos, 65 implican impuestos, pero si vos lo desagregás y vas al trigo, ese es el promedio entre soja, maíz, trigo y girasol. Si vas al trigo, la incidencia de los impuestos en la renta agrícola es del 83,9%. Y si vas, por ejemplo, por provincia, que está en el trabajo de FADA, es del 103,7%. Es decir, que vos hacés el trigo, entregás todo el trigo y encima tenés que poner un poquito de la soja o del maíz para cumplir la parte impositiva.